Vamos a leer hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy escuchamos esta frase que es fundamental. Dense cuenta de que aquí hay algo más que Jonás y algo más que Salomón. Algo más que Jonás y que Salomón. En esta enseñanza se destaca el gran valor y el significado que tiene la persona de Jesús. Se dice con este lenguaje, aquel que es más que. Y nos colocan como referente un rey como Salomón y un profeta como Jonás. Pero Jesús lo supera todo. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Y cómo lleva a los oyentes de su palabra, que es más que la palabra sabia de Salomón, o de su palabra de la predicación, que es más fuerte que la de Jonás, que convirtió a la ciudad entera de Nínive? ¿Qué tiene la palabra de Jesús que nos conduce hacia la experiencia de una potencia transformadora que todo lo renueva? ¿Cómo ocurre esto? Pues bueno, miremos el texto. Jesús nos hace caer en cuenta de esto con tres sutiles correctivos que le imprimen giros fuertes a la manera como sus oyentes estaban entendiendo las cosas. Para captarlo mejor, permítame primero contextualizar. Esta enseñanza de Jesús, en este capítulo de Lucas, es la respuesta, quizás un poco en retardo, a la petición de un signo del cielo que le habían hecho un poco antes, en el capítulo 11, versículo 16. Aquí el narrador había hecho un guiño a los lectores, diciéndoles que esta petición se la habían hecho a Jesús para tentarle, para someterlo a prueba. ¿Qué tipo de prueba? Por una parte se trataba de la presentación de las credenciales que acreditaban la autoridad de Jesús. Pero por otra, y ya con mala intención, para hacerlo caer, para que apareciera como un falso profeta. Y entonces la respuesta de Jesús toca tres puntos fundamentales. Primero, usa palabras fuertes de condena. Califica a la multitud de generación perversa. Luego, en segundo lugar, les corrige la expectativa. En vez de darles el signo esperado, él les ofrece otro mayor, el signo de Jonás. Y finalmente, sobre los dos ejemplos bíblicos, el caso de Jonás y el de la reina del sur que vino en peregrinación para escuchar a Salomón, Jesús da un tercer giro. No serán los miembros del pueblo elegido, sino los paganos los que nos juzgarán. Vamos por partes. Primero, el reproche de Jesús. Esta generación es una generación perversa, dice Jesús en Lucas 11:29. ¿Por qué Jesús dice estas palabras tan duras? Bueno, el motivo por el cual lo afirma es porque
Lo dice el mismo texto, porque ellos le han pedido una señal, buscan una señal. En griego se dice semeion, una señal. El término presupone un reclamo de acreditación, una demostración de autenticidad. Como ocurre hoy, cuando uno va a un consultorio médico, cuando uno está en la sala de espera o en el mismo lugar delante del doctor, uno mira la pared y uno ve que dice estudió en tal universidad, tiene tal especialidad. Bueno, los títulos expuestos en la pared aumentan la confianza en el paciente. Dice uno, este tipo sí que sabe, ¿no? Y vistas las cosas desde esta perspectiva, pues la solicitud a Jesús de una credencial, pues en principio no tendría nada de malo. Sin embargo, hay otra realidad. La generación de Jesús buscaba a alguien que le diera las garantías que ellos esperaban, ellos. Notemos el intento de circunscribir a Jesús en sus estrechos y rígidos parámetros religiosos para encasillarlo dentro de un imaginario mesiánico, mejor dicho, para someterlo a sus criterios de qué sería lo que él tendría que hacer. Y Jesús le responde, oh generación perversa. ¿Por qué Jesús los llama perversos? Porque detrás de esta petición está la búsqueda de un Dios que se acomode a lo que yo pienso y yo quiero. Ese es un peligro de todos los tiempos en el mundo de la espiritualidad o de las experiencias religiosas. El Dios hecho a mi medida. El Dios que yo controlo y que hace lo que yo quiero que Él haga. Pues un Dios hecho a la medida estrecha de mis peticiones y necesidades no es Dios, es un ídolo, es una proyección humana. ¿Cuánto daño, mis queridos amigos, cuánto daño nos ha hecho el mercado de milagros y de espiritualidades ofrecidas a la carta, simplemente para responder este tipo de búsquedas que se encuentran en la calle por todos lados? Al fin y al cabo, no resulta siendo una búsqueda sincera y objetiva de Dios, en camino a una relación personal y comprometida con Él, no. Es más bien una acomodación interesada y subjetiva de Él a la respuesta inmediata a mis angustias. Una búsqueda así no cultiva amistad con Dios, sino que hace de Él un objeto manipulable y en la práctica una idolatría. Quien pide un signo a Jesús es sencillamente porque todavía no lo ha entendido, no ha calibrado el valor, la grandeza, es el evangelio de hoy, el que es más, no ha calibrado el valor de su persona. Lo ve al final como un insignificante, en el sentido en que no tiene significación. O mejor dicho, será lo que yo le ponga. Siempre será más fácil tener a disposición a un mago solucionador de problemas que la cotidianidad de un amigo, un Dios que me cambia por dentro. Creer es entregarse a Dios con un gesto gratuito y confiado, basado en la acogida del signo que Él mismo nos ha dado en la persona de Jesucristo. Y en este Evangelio de Lucas, atención con este punto, en este Evangelio de Lucas, el signo de Jonás no es la resurrección. Ese es el Evangelio de Mateo. Si yo leo la versión paralela de Mateo, pues sí, la muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí en este texto de Lucas, te invito a que lo mires con cuidado, el signo de Jonás, el signo es la misma persona de Jesús, él entero en persona. Y más aún su predicación, como Jonás. No se dice el Jonás que se lo tragó la ballena, aquí se habla del Jonás que caminó 40 días, 40 noches en Nínive predicando la conversión, el predicador, el Jesús misionero predicador. Es a él a quien hay que descubrir y acoger, antes que pedirle milagros, antes que solicitarle demostraciones de poder para poder caminar con él. Un creer así
es suficiente para seguir viviendo con sentido y con ganas, bajo el impulso de una amistad con Dios, en la persona de Jesucristo, que cada día expande más y más mi corazón. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, hay una gran diferencia entre pedir signos y acoger los signos. Comentábamos cuando leímos el texto de Marcos, capítulo 8, versículo 11, donde está el texto paralelo de este que estamos leyendo hoy, al menos la solicitud, la petición del milagro. Hay una gran diferencia entre pedir signos y acoger los signos. Los signos no hay que pedirlos. ¿Por qué? Porque ya están ante nuestros ojos, están ahí. Y el signo en singular es Jesús. Y también está ahí. Es una presencia viva, vivificante, lista para ser recibida. Y la suya es una palabra que se me regala todos los días para ser escuchada. Y entonces, esta corrección que Jesús le hace a su auditorio, hay que subrayarla, hay que tomar nota. Lo dice con palabras muy fuertes. ¡Oh generación perversa! Generación perversa que corre detrás de milagros, que corre detrás de cosas extraordinarias, pero que descuida lo fundamental: la amistad con Dios, la relación personal que te cambia el corazón. Lo que incide en la vida de uno, hasta el punto de posibilitar un salto cualitativo, no es un milagro, sino la buena disposición para acoger el signo que ha sido puesto a mi disposición, dejando morir incluso mis expectativas. Hay mucha fecundidad en este tipo de muerte. Pero sigamos avanzando. En nuestro texto vemos cómo Jesús se niega primero a dar un signo, pero enseguida, paso siguiente, corrige. Da uno, Él sí da uno, el único signo que Él da. Y dice Jesús en Lucas 11:30, como Jonás fue un signo, semeion, de nuevo el mismo término, como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, de la misma manera lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. Y hay que hacer aquí una pequeña aclaración. El signo de Jonás en este Evangelio de Lucas tiene una connotación diferente a la que le da el texto paralelo de Mateo, Mateo 12:40. Ya lo he dicho, para Mateo el signo consiste en la relación que hay entre los 3 días que Jonás pasó en el vientre de la ballena, del cetáceo, y los 3 días de Jesús muerto y sepultado. Pues bien, este detalle de los 3 días no aparece aquí en Lucas. El signo no está en lo ocurrido en la ballena, sino lo que pasó con Jonás, cuando el cetáceo lo arrojó en Nínive, y allí se puso a predicar la conversión a una ciudad enorme y pecadora. Y esta gente le respondió positivamente a su predicación, cosa que Jonás no se esperaba. La gente se convirtió, una ciudad entera, una metrópolis como Nínive, en la época, claro. Lo único que se subraya aquí, en nuestro texto del Evangelio de hoy, es que Jonás fue predicador de la conversión y que los ninivitas lo escucharon y se convirtieron. Ese es el punto. El signo entonces es la persona del profeta predicador de la conversión. Jonás predicó a una ciudad de más de 120,000 personas que no distinguían el bien del mal. Estoy leyendo Jonás, capítulo 4, versículo 11. Y le predicó: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. Y la gente se tomó esta predicación en serio y dio pruebas de una renovación, haciendo penitencia. Y entonces Dios tuvo misericordia y los perdonó. Libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10. Jonás fue un signo para los ninivitas, y quienes se lo tomaron en serio emprendieron un camino de renovación de sus vidas. Y Jonás no era más que un hombre. ¿Qué cabría esperar entonces luego
de la persona y de la predicación de Jesús de Nazaret, quien es más que Jonás. Esta frase está subrayada hoy en el Evangelio. Él es más que Jonás. La repetición de la idea de que Jesús es más que Jonás y más que Salomón apunta a la grandeza de su identidad. Jesús es profeta y sabio, sí, pero es más que Jonás y que Salomón. Es más que un profeta y es más que un sabio. Y entonces, ¿quién es Jesús? Queda abierta la pregunta. Los oyentes debemos sacar las conclusiones. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué debo escucharlo? ¿Por qué es importante que me lo tome en serio a Jesús? ¿Qué implica para mí su persona y su palabra? Y finalmente, llegamos al final de nuestro texto. Otro punto de giro en la enseñanza de Jesús la encontramos en una sorpresiva inversión de roles. Desde el punto de vista judío, sería el pueblo de Israel el que juzgaría a las naciones al final de los tiempos. Jesús ahora invierte los papeles. Serán los ninivitas, los habitantes de Nínive, de esta ciudad pagana, repagana, los que juzgarán a esta generación que le pone resistencias a la predicación de Jesús. La respuesta de los ninivitas a la predicación de la conversión fue ejemplar. Se convirtieron dándole valor a la predicación del profeta, le creyeron al impávido profeta e hicieron penitencia pública, desde el rey hasta los burros. Todo el mundo se puso sayal y ceniza, todo el mundo. Hicieron penitencia pública suplicando perdón y misericordia. Y así se transformó una ciudad entera, la metrópolis de Nínive. ¿Qué se esperaría entonces? ¿Qué se supone entonces ahora de los israelitas? Esta gente no conocía nada de Dios. ¿Qué se supone de la generación de Jesús? ¿Qué se supone, qué se espera de cada uno de nosotros? Quienes supuestamente ya conocemos la palabra y estamos familiarizados con las cosas de Dios. Y Jesús refuerza esta idea con otro ejemplo bíblico, el de la reina del sur. La conocemos también como la reina de Saba. Esta hermosa reina morena, una negra, cuya historia encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 12. Esta reina, tremenda señora, era una extranjera, toda una dignataria, y aún así, a pesar de lo distante que parecía, porque venía de lejos, del lado de la Etiopía, de allá del Cuerno de África, se dio un tremendo viaje para escuchar la palabra del Señor en Jerusalén. Ella le dio valor a la palabra del Dios de Israel e hizo una peregrinación junto con su caravana para visitar al rey Salomón en Jerusalén, porque ella le estaba dando mucho valor a la excelencia de su sabiduría. Yo quiero escuchar al rey Salomón, y una reina va a visitar al rey. ¿Qué se esperaría entonces de aquellos que tenían ya esa sabiduría todos los días en la casa? No le paraban ni 5 de bolas. En cambio, la reina del sur hizo un viaje para escucharlo. Mis queridos amigos, en los orígenes del cristianismo, y como se narra ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los paganos, esta gente que no está en la iglesia, esta gente que no conoce tanto de Dios como se supone que nosotros lo conocemos, a veces resulta más creyente. Esta gente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dará más señales de interés por la predicación cristiana que los mismos judíos, e incluso algunos que ya han conocido a Jesucristo, y serán más dóciles a la conversión. Entonces, la cuestión se extiende también a nosotros los cristianos. ¿No resultarán más ejemplares en la fe y en la conversión la gente de fuera o supuestamente alejada que las que ya llevamos muchos años en las comunidades cristianas? Esa es la pregunta. Bueno, tenemos este evangelio de hoy, estamos en Cuaresma, para reflexionar y para examinar nuestras vidas. Quedémonos con lo esencial. La gente
quería ver portentos notables y perceptibles con los sentidos, que les comprobaran la autoridad de Jesús. Pero Jesús les ofreció con toda sencillez un único signo, Él mismo. El signo era el mismo, y su predicación profética de la conversión. Buscamos signos de la presencia de Dios, siempre y por todas partes. Queremos pruebas que nos ratifiquen que Dios se ocupa de nosotros. Y lo quisiéramos ver con efectos especiales, en eventos extraordinarios. Y Jesús solamente nos da su palabra. Esta palabra que tiene la capacidad de cambiarnos la vida. ¿Y de qué manera? Habrá que reconocer entonces, muchas veces, esta verdad fundamental. Lo que incide en la vida de uno hasta el punto de provocar un salto cualitativo en la existencia no es un milagro, sino el poder de la palabra de Dios. Y lo que verifica la autenticidad de la fe de uno no es la buena disposición para escuchar solamente la palabra. Eso ya era un paso. Lo más importante es dejarse convertir con ella. Dejarnos educar por la sabiduría de esta palabra, por su fuerza profética que nos convierte, por su fuerza educativa, porque ella es sabia. Es palabra que es más que la de Jonás, es palabra que es más que la de Salomón, profecía y sabiduría. Los ninivitas escucharon, la reina del sur escuchó, y ellos dos, apoyados en la palabra, experimentaron una profunda conversión y reorientaron sus vidas. Escuchar es dejarse convertir, es dejarse cambiar las expectativas, es un morir a una manera de ver las cosas para abrirse a lo inédito de Dios. Implica incluso el morir a una manera de ver a Dios y de esperar las cosas de Dios. Sin duda, siempre, siempre nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que es más que. Porque Jesús siempre va más allá de nuestras expectativas. Él es mucho más que Jonás, Él es mucho más que Salomón. Jesús es siempre mucho más. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bonito día.